Si un empleado tiene un accidente en su moto, ¿quién debe asumir los gastos de hospitalización y las incapacidades médicas? Mire qué pregunta tan interesante, porque es una pregunta, digamos, muy corriente, muy común. Normalmente esto ocurre mucho que las personas lamentablemente tengan accidentes en sus motocicletas. Estamos en un país en el que ese medio de transporte es bastante común entre nuestra sociedad y entre nuestros trabajadores o nuestra población activa. En ese orden de ideas, pues la respuesta sería la siguiente. Si el empleado tiene el accidente en su moto, ¿cierto? Y el accidente se da por fuera del horario laboral, se da en un momento de esparcimiento, ¿cierto? O se da en el caso en el que el trabajador no estaba cumpliendo ninguna labor para la empresa, simplemente estaba de paseo con su familia un domingo, ¿sí? Si esa persona lamentablemente se accidenta en su motocicleta, el primer momento, o digamos que el primer seguro que va a tener, la primera entidad que va a reconocer algún tipo digamos, de daño emergente, ¿cierto? De daño emergente, que son los gastos hospitalarios que va a tener esa persona en el momento del accidente, va a ser el seguro obligatorio. Por eso es muy importante que lo tenga vigente, ya sea el seguro obligatorio de su motocicleta o la del tercero que colisionó con esa motocicleta, ¿vale? Entonces, inicialmente sería esa la respuesta normalmente, pero estamos hablando de incapacidades médicas también. Cuando hablamos de hospitalización e incapacidades médicas, que es posterior a ese daño emergente, es decir, a ese momento en el que ocurren los hechos, pues debemos hablar de las EPS. Entonces, si se trata de un accidente, como le hemos hablado, de origen común, entonces será la EPS la que se encargue de cubrir y, digamos, de hacer el pago de esas incapacidades a la empresa, ¿cierto? Quien debe inicialmente hacer el pago primero al trabajador para efectos de evitar una afectación al mínimo vital y móvil, ¿cierto? A ese derecho fundamental que tiene el trabajador, pagar el auxilio de incapacidad y recobrar ese auxilio de incapacidad ante la EPS a la cual se encuentra afiliado ese trabajador, ¿vale? Esa es la respuesta en el caso en que el accidente sea de origen común, ¿vale? Ahí ya dijimos quién debe asumir esos cargos de hospitalización, esos gastos de hospitalización e incapacidades médicas. Ahora, hablemos en el caso en el que esto ocurra en función de sus labores o en ejecución de sus labores. Por ejemplo, hagamos un caso muy común, o pongamos un ejemplo muy común, es el caso de los mensajeros, las personas que hacen esa labor tan importante de mensajería en las empresas. Pues tenemos que, si la persona lamentablemente se accidenta en su motocicleta al momento de hacer la entrega de un paquete o al momento de hacer la entrega de un domicilio, cualquier actividad que esté haciendo de mensajería, pues está bajo las órdenes de su empleador, está realizando esas funciones porque su empleador le dijo que lo hiciera, está dentro de sus funciones del contrato de trabajo esa labor de mensajería. En ese orden de ideas, quien debe asumir los gastos de hospitalización y los gastos de incapacidades médicas posteriores ya no será la EPS, como lo hemos indicado, sino que deberá ser la ARL, es decir, la aseguradora de riesgos laborales, porque como su nombre lo indica, pues ese es el seguro que virtualmente paga, virtualmente no, que realmente paga el empleador al momento de hacer los aportes al sistema de la seguridad social, y en caso de que ocurra alguna enfermedad o algún accidente, como es el caso objeto de estudio, pues entonces deba reconocer las incapacidades de ese trabajador.